En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues la misa de este domingo, después de la Ascensión, pues es una extensión de la misa de la fiesta de la Ascensión, puesto que antes había octava de la Ascensión, es decir, 8 días de fiesta después de la fiesta de la Ascensión de nuestro Señor. Los discípulos pues se quedan así como asustados, sobrecogidos sobre qué es lo que va a suceder con ellos, ¿verdad? Y ya nuestro Señor les dice que se tienen que quedar allí para el día de Pentecostés, que celebraremos el próximo domingo. Ya después de eso, pues Él dice que serán sus testigos, y ser testigos es ser mártires, es decir, estar dispuestos a dar la vida por Él y por la fe. Por eso San Pedro, en la carta que acabamos de escuchar, pues nos da estas recomendaciones. Y él escribe su carta a personas buenas y les dice, ante todo tengan, primero que todo, caridad mutua, porque la caridad cubre una multitud de pecados. Entonces, podemos tener cualquier otra cosa o podemos preocuparnos de tantas cosas, pero lo primero y ante todo, la caridad. ¿Sí? ¿Y por qué tendría que ser así? Porque la caridad nos hace semejantes a Dios, la caridad hace presente a Dios entre nosotros, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque hemos pecado, todos somos pecadores. Y San Pedro dice, la caridad cubre una multitud de pecados. ¿Sí? Es decir, los borra. La caridad borra los pecados en nosotros y en los demás. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos conciencia, si sabemos que nos vamos a morir, que vamos a ser juzgados un día por el mismo Señor que sube a los cielos, Él va a ser nuestro juez. Sube para prepararnos un lugar, pero antes de nosotros ocupar ese lugar, Él va a ser nuestro juez y seremos juzgados, no en base a lo que hayamos hecho, sino en base a la caridad. En base a la caridad. ¿Sí? Entonces, como se lo diré al ratito, la caridad sustituiría el sacramento de la penitencia si tuviéramos caridad. Es más, sin la caridad la confesión no sirve de nada. ¿Sí? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo hemos de practicar la caridad? ¿O qué significa hacer el bien? Porque con el mismo amor que amamos a Dios, amamos a los demás. No puede uno decir que ama a Dios sin amar a los demás. Pues hemos de amar a los demás en la misma medida en que nos amamos a nosotros mismos, como si el prójimo fuera nosotros mismos, como si el prójimo fuera nosotros mismos. ¿Y qué no hacemos nosotros por nosotros mismos? Pues cualquier sacrificio. Cualquier sacrificio. ¿A qué no estamos nosotros dispuestos a hacer por nosotros mismos? Sí. Entonces, cuando somos amables con los demás ocupan nuestro lugar. Por lo tanto, la primera muestra, la primera manifestación de la presencia de la caridad o de la virtud de la caridad en el alma es la amabilidad, el poder pensar bien, el acostumbrarse a pensar bien de los demás, incluso si los vemos hacer mal. ¿Sí? Porque el juzgarlos no nos corresponde a nosotros. Sí, le corresponde a Dios. Entonces,
La amabilidad en el alma es la primera manifestación de la presencia de Dios en el alma. Así como la creación misma y el sostenimiento de la creación es la manifestación de la amabilidad de Dios, así también como de la amabilidad de Dios brota todo lo que es de la amabilidad nuestra, nace, se mantiene todo lo que hacemos, el valor de todo lo que hacemos. Sostenemos a los demás, ¿sí? Entonces, la amabilidad es nuestra imitación de la providencia de Dios. La forma concreta en que nosotros manifestamos la providencia de Dios es en la amabilidad interior, producto de la caridad, ¿sí? Entonces, incluso el mero intento, el mero deseo de querer ser como Jesús, de querer parecernos a Jesús, es ya fuente de amabilidad, de dulzura, de cariño, para cualquiera, ¿sí? Entonces, al final, lo que importa no es tanto lo que hacemos, sino cómo hacemos las cosas, ¿sí? Porque después de la gracia de Dios, la amabilidad es lo más grande que tenemos. Después de la gracia de Dios, lo más grande es la amabilidad. Puede haber hombres caritativos, puede haber hombres y mujeres misericordiosos, sacrificados, pero si no son amables, de nada les sirve, ¿sí? La amabilidad es un don muy poco frecuente, especialmente en las personas piadosas, porque imagínense, mientras vamos caminando en la fe, vamos aprendiendo primero a dejar de hacer el mal. Dejar de hacer el mal no es suficiente. Hay que aprender a hacer el bien. Y el bien se aprende a hacer, empezando por la amabilidad interior, en el alma, ¿sí? Entonces, a veces la piedad encierra una especie de egoísmo espiritual que puede convertirse en un obstáculo para la amabilidad, ¿sí? Entonces, dice el cardenal Newman, un caballero es alguien que nunca inflige dolor en los demás. Por eso, se lo he dicho varias veces, que el mayor desafío en la familia, entre los miembros de la familia, es erradicar el egoísmo. Erradicar el egoísmo. No sé de dónde la gente habrá sacado la idea de que crecer o tener 25 o 55 años significa haber crecido fuera del egoísmo. El egoísmo puede vivir con nosotros toda la vida. Crecer en edad no significa nada, ¿sí? Entonces, es imposible que el egoísmo y la caridad habiten en un mismo corazón a un mismo tiempo. O bien vence el amor y expulsa el egoísmo, o bien el egoísmo triunfa sobre todo lo demás. Y cuando el egoísmo saca afuera la caridad, al perder la caridad, perdemos nuestra mayor posesión, porque es la virtud que nos asemeja a Dios. Entonces, la pérdida de la caridad siempre va a llevar muchas otras pérdidas. La primera, la paz. ¿Cuándo han visto ustedes a un egoísta que está en paz? Lo primero que hace, pues es ver qué hacen los demás, qué no hacen los demás, para traerlos a este tribunal interior y ahí juzgarlos.
¿Sí? Entonces, el egoísta siempre sospecha de todos, se compara con ellos y vive en permanente ansiedad, contrario a lo que hace la caridad, que dice San Pablo: la caridad lo aguanta todo, lo perdona todo, lo espera todo, todo lo cree. La caridad no piensa mal, dice San Pablo. Entonces, San Pedro dice en la epístola: antes que todo, antes que la piedad, antes que el cumplimiento de los deberes, antes que el hacer tantas cosas, primero, la caridad. La caridad es el alma de la religión, porque dice San Juan: Dios es amor, Dios es caridad. ¿Sí? Entonces, en este mundo, la fuerza más grande es el amor. Y San Pablo mismo dice: el amor es más fuerte que la muerte. ¿Sí? Y es tan fuerte que la caridad no se contenta con existir en el interior, siempre se tiene que manifestar en obras. Entonces, ¿qué es lo que nos inspira a obrar bien? Lo único que nos puede inspirar a obrar bien es la amabilidad en el alma. ¿Sí? Por eso, adquirir la habilidad de no pensar ni hablar maliciosamente es una de las mayores conquistas que el cristiano tiene que adquirir. La costumbre de interpretar favorablemente la conducta de los demás es una de las primeras cualidades y de las cualidades más excelentes de la caridad. ¿Sí? Entonces, San Agustín dice: somos lo que hacemos todos los días. No puede, por lo tanto, un hombre malo hacer obra buena. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que nuestra vida sea amor hecho obras. Él mismo lo ha dicho: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Y San Pablo resume la vida de nuestro Señor diciendo que pasó haciendo el bien. ¿Sí? Entonces, hay que aspirar a la bondad primero, antes que hacer buenas obras. ¿Sí? Las buenas obras las hacían los fariseos y Jesús los condenaba. ¿Sí? Dice: esos ya recibieron su recompensa. Entonces, hemos de aspirar primero y que todo a la bondad interior, a la amabilidad interior. ¿Y con quién hemos de ser amables primero y sobre todo? Con nosotros mismos. Con nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si somos amables con nosotros mismos? Bueno, cuando nos vemos como somos en realidad, cuando no nos justificamos del mal que hacemos o de los errores que cometemos, cuando no le echamos a nadie más la culpa de cómo somos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, es preferible crecer en bondad que en buenas obras. Por eso San Pablo nos dice en otra de las epístolas de la misa: revístanse de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Sí? Que no es otra cosa que cultivar un corazón lleno de amabilidad. Y por eso San Juan dice: el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama permanece en la muerte. Entonces, eso significa que el amor al prójimo es otra forma de amar a Dios. Cualquier paso que demos en el camino de la amabilidad nos acerca más a Dios.
Por eso dice San Juan Clímaco: toda criatura es una escalera hacia Dios. Entonces, si amamos a los demás, les demostramos obras amables. Primero, pensando bien. Pensando bien. Sí. Dice San Juan: quien ama a su hermano permanece en la luz, porque una obra amable va siempre acompañada o seguida de un momento de felicidad interior. ¿Sí? Entonces, la caridad juega un papel decisivo, como decía al principio, ante el tribunal de Dios. Somos caritativos con los demás porque nosotros mismos vamos a ser juzgados, y la caridad nos perdona los pecados. El sacramento de la penitencia carece de eficacia si no hay caridad. Y por otro lado, muchos pecados veniales se pueden expiar por solo un acto de amor o de amabilidad. Y buena parte de lo que reclama la justicia de Dios la podemos satisfacer sin la confesión, por la caridad. Entonces, de todos los actos de penitencia que podemos llevar a cabo, las obras de caridad son, sin lugar a dudas, las que más cubren nuestros pecados. Entonces, si miramos hacia atrás en nuestra vida, bien podríamos asombrarnos del número de obras amables que nos han hecho el bien por parte de los demás. De todas las obras buenas que ustedes han recibido de los demás, son muchas más de las que ustedes no se acuerdan que las que ustedes se acuerdan. Son muchas las circunstancias en las que los demás han sido amables con nosotros. Todos hemos sido destinatarios de las obras amables de personas de quienes no esperábamos nada. Y todos y cada uno de esos actos de amabilidad nos han aportado algún bien espiritual. ¿Cuántas veces esa amabilidad ha puesto los cimientos para la gracia de Dios? Entonces, pensemos hoy en lo poco que hemos merecido todas las acciones amables que hemos recibido de Dios y de los demás. Probablemente serán más las que se nos olviden que las que nosotros hacemos por los demás. Y pensar en tanta amabilidad y por parte de tantas personas, pues debería nos llevaría a pensar, a acostumbrarnos a usar la amabilidad como regla de nuestra vida. Muchas personas a nuestro alrededor han asumido el trabajo de los ángeles, nos han conducido al bien en una y en 1000 ocasiones. El día del juicio seremos juzgados sobre nuestra amabilidad, y Jesús nos dirá: vengan, benditos de mi Padre, porque estuve sediento, enfermo, en la cárcel. Entonces, nuestro destino eterno depende de esta amabilidad interior. El cielo es la recompensa a la caridad. En este mundo, como todos lo sabemos, la recompensa que obtiene el amor está hecha muchas veces de multitud de gotas amargas, como la ingratitud, la malicia, los motivos mal entendidos y el maltrato que recibe la amabilidad. Pero en la eternidad, el alma estará colmada de dulzura, porque el Señor mismo será nuestra recompensa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.